Organización. Nuestra organización comenzó cuando supimos cuál era el tema que nos correspondía. Creamos un grupo en la plataforma Messenger, donde nos fuimos organizando y nos pusimos de acuerdo para realizar una junta y decidir qué es lo que nos iba a tocar a cada uno. En el grupo dimos ideas sobre cómo haríamos el video. Días después nos pusimos de acuerdo haciendo papelitos en los cuales venían los roles que tendríamos cada uno. Tratamos de que los roles estuvieran equilibrados, ya que en muchas ocasiones, aunque dejamos la decisión al azar, no termina siendo justa. Nosotros intentamos que nadie trabajara menos que alguien más, o al contrario, que una sola persona hiciera todo el trabajo. Consideramos que todos pusimos de nuestra parte para la realización del video. Industrialización y sustitución de importaciones. En 1946, Miguel Alemán se convirtió en presidente de México y su gobierno decidió promover la industrialización del país para dejar atrás el subdesarrollo. La idea de industrializar era sinónimo de desarrollar y fue impulsada desde los mismos organismos creados por el Acuerdo de Bretton Woods, específicamente por el Banco Mundial. Las propuestas económicas predominantes entonces consideraban que el crecimiento se daría como resultado de la industrialización y planteaban diversas alternativas para lograrlo. El concepto de industria infantil planteaba que para desarrollar una industria de la nada, primero había que protegerla. ¿Cómo se hace con los niños? Para que pudiera crecer. Y una vez que alcanzara un desarrollo considerable, se podría liberar a la competencia internacional. Este concepto también se denominó sustitución de importaciones. Desafortunadamente, la idea de industrialización no resultó muy bien. Sí se creó la industria, pero no fue significativa. En la mayor parte de los casos fue industria independiente exterior, y al final no fue competitiva. Industrializar es lograr que el sector secundario crezca de manera más acelerada que el resto, pero eso necesita inversión. Invertir significa dejar de consumir, para tener recursos disponibles que permiten financiar la inversión, y dejar de consumir es muy difícil de lograr. 3 preguntas. Número 1. ¿Cuáles eran las propuestas económicas predominantes en México? Consideraban que el crecimiento sería el resultado de la industrialización, pero la más importante era incrementar la inversión. Número 2. La idea de industrializar era sinónimo de desarrollar, y lo más importante era incrementar la inversión. Pero, ¿a qué se debe esto? Invertir significa dedicar recursos y herramientas que permitan producir más en el futuro, pero eso cuesta dinero, de forma que invertir implica utilizar dinero que ya no podría usarse para consumir y se tiene que incrementar el ahorro para financiar la inversión y con eso crecer. Número 3. ¿Cómo y para qué sirve aplicar aranceles a las importaciones y exportaciones? Los aranceles protegen a la manufactura nacional, lo cual lleva al crecimiento interno del país, y al aplicar aranceles a los productos externos se hacen más caros y las personas ya no los compran, desarrollándose así el país beneficiado por el mismo. Nos referimos a que la economía avanza en torno a los productos que son hechos en el país, y aunque se puedan hacer importaciones, estas tienen un precio elevado. Entonces la gente no paga por eso, sino que no les queda de otra más que comprar lo que se fabrica dentro del país o que ya está importado. Importancia del tema. Es importante saber que industrializar en este contexto puede ser sinónimo de desarrollar. Es muy importante porque mediante la industrialización hay un gran crecimiento económico y lo que se quiere hacer es incrementar la inversión. Entender esto nos ayuda a proponer nuevas ideas al gobierno sobre una mejor economía a nivel nacional. El tema nos explica cómo es que el gobierno logró ponerse de acuerdo para poder invertir dinero en empresas, carreteras, edificios, entre otros, logrando invertir y consumir al mismo tiempo sin la necesidad de ahorrar. Porque no todos estarían de acuerdo. Nos explica las complicaciones que tuvo el gobierno ante estas situaciones. Comprender el concepto de industria infantil te permite crear estrategias en el ámbito de la economía, ya sea de un hogar, empresa o incluso un país. Conclusiones. Número 1. Terminando con el tema, como conclusión llegamos a que Miguel Alemán promovió la industrialización en el país cuando entró a la presidencia de México, dando un crecimiento económico bastante considerable para el país, basándose en el incremento de la inversión a estas mismas, donde una parte de los recursos se invirtieron para la construcción de infraestructura, donde la clave para estas inversiones de infraestructura se basan en que el Banco Mundial sugería incrementar el ahorro para el financiamiento de estos, dando paso a varias edificaciones que hoy en día podemos observar en las ciudades del país, y así mejorar la calidad de vida de los mexicanos, dando empleo a muchas personas, dando a entender que se tenía una estabilidad económica así como laboral, haciendo que el sector secundario como la industria creciera de manera más acelerada que el resto de sectores.
así como también han estado mejorándose las herramientas que ayudan al crecimiento de la industrialización, y esto abría paso a que las importaciones crecieran de manera acelerada. Como punto final, cualquier nación que sepa invertir en el sector industrial tendrá una buena estabilidad económica y se mantendría como una economía buena y estable. Conclusión número 2. Industrialización y desarrollo. Ya lo vimos desde una perspectiva de política, gobierno, autoridades, economía, etc. Pero veámoslo desde nosotros, la sociedad o el pueblo. La industrialización se basa en nosotros, porque nosotros somos quien lo echa a andar, o por nosotros funciona, por así decirlo. Pero el desarrollo es algo aún más importante en la sociedad, porque se desprenden muchas cosas, como la importación, comercio, turismo, etc. Y también de eso se basa nuestra economía, aspectos quizá comunes pero muy importantes en nuestro día a día, concluyendo la importancia sobre eso en la estabilidad de la ciudad, estado y país. Conclusión número 3. Visto todo esto, ¿qué podemos concluir? Vemos la industrialización como algo muy importante en el desarrollo económico, implicando inversión, ahorros, gastos, nuevas herramientas y técnicas para generar producción. Por otro lado, tenemos la importación, que estando de la mano de la industrialización es parte de las herramientas con las que cuenta un país para desarrollarse económicamente, viéndose de manera nacional, internacional y algunas otras formas, las cuales a lo largo de la historia han ido evolucionando y mejorando a la par de la llegada de las necesidades humanas, ya que éstas se modifican mientras el tiempo va avanzando. Con esto podemos concluir que hablamos de una importancia descomunal tratándose de estos temas y siendo factores clave cuando hablamos de querer preservar una estabilidad en cualquier nación, mereciendo por sí mismos ser preservados a lo largo de la historia como herramientas de desarrollo. Claro, estas conclusiones no son la verdad absoluta, ya que cada individuo puede tener su opinión propia acerca del tema. Lo importante es que se haya aprendido. Agradecemos su atención. Créditos. Me despierto en la mañana demasiado cansado para quejarme.